Muchas gracias. Efectivamente, bienvenido Moisés, bienvenido Werner. Para mí un gran honor poder estar aquí y moderar esta conversación entre ambos. Quisiera empezar por presentarlos. Moisés Naim es miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace. Es un columnista sindicado internacionalmente, el columnista más leído en idioma español. Es presentador y productor del programa de televisión Efecto Naim, programa que además ha sido galardonado con un Emmy. Fue editor en jefe de la revista Foreign Policy y es autor de muchos artículos y libros entre temas de economía y política, ilícit y el fin del poder, que fue seleccionado por el Washington Post y el Financial Times como uno de los mejores libros del año. Moisés también tiene experiencia en el sector público, ha sido ministro de Desarrollo de Venezuela, director de su Banco Central y también director ejecutivo del Banco Mundial. Es fundador y presidente del Grupo de los 50 y miembro del directorio de varias empresas, incluyendo de la corporación AES. Werner es el vicepresidente global y ejecutivo y líder de operaciones y infraestructura para AES. Es parte del equipo de esta compañía desde hace 20 años y desde el 2015 está liderando la transformación operativa en los 14 países donde la empresa opera. Él está promoviendo una cultura de seguridad, de eficiencia, de innovación, de digitalización y de excelencia operativa. Werner también es parte del directorio de AESA. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros y por conversar acerca del rol de la innovación en el futuro de la energía. Gracias por la invitación, Adriana. Gracias, es un placer para mí estar con mi amigo Werner dos Santos, a quien admiro y siempre pienso que tiene poderes especiales para hacer que cosas imposibles sean posibles. Así que encantado de estar aquí conversando con ustedes. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Moisés, como siempre, un placer y gran admiración por ti, tu profesionalismo como profesional, como persona y como amigo. Un placer de verdad tener esta conversa aquí contigo. Muchas gracias a ambos. Sabemos que el sector eléctrico está en medio de la mayor transformación de su historia, producto no solo de los avances tecnológicos que están llevando hacia un futuro de la energía baja en emisiones, más inclusivo, más seguro y sostenible, sino también esta transformación viene dada por las necesidades cambiantes de la sociedad civil y por el rol que los gobernantes están teniendo por abordar el desarrollo sostenible y por trabajar todos juntos ante el cambio climático, que sin duda es el principio que tenemos en este siglo. Y creo que con este contexto de transformación y cambio es oportuno referirnos al libro El fin del poder, justamente que es de la autoría de Moisés, el cual si bien fue publicado hace 8 años, sus conceptos aún siguen muy vigentes. Moisés plantea justamente que el poder es cada vez más difícil de usar y más fácil de obtener y de perder. Y dentro de su narrativa también nos introduce 3 revoluciones. La revolución de la movilidad, donde todo viaja, las ideas, el dinero, la gente, los productos, los servicios, las crisis, las pandemias. La revolución de la mentalidad, donde tenemos los valores, las expectativas y las aspiraciones. Y por último, la revolución del más habitantes, vivimos más años en una economía más grande, con más tecnología. Y es ahí donde quiero, Moisés, entonces, conocer un poco tu opinión. ¿Cuál crees tú que es el papel que tiene la innovación para que las empresas puedan sobrevivir en este mundo de abundancia donde impera el más población, más opciones, más tecnología, más de todo? Sí, Adriana, no hay duda de que las empresas han reconocido que para prosperar, crecer, sostenerse, tienen que innovar, tienen que cambiar sus formas tradicionales de hacer las cosas, tienen que buscar nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas maneras de pensar. Y entonces estamos rodeados de innovación. El mundo está pasando por una etapa de profunda innovación en casi todos los ámbitos. Hemos visto las innovaciones que han pasado con inteligencia artificial, con la tecnología de materiales, y por supuesto con biología, medicina, genética. Hemos visto el milagro causado por los investigadores científicos y los médicos, los investigadores médicos, que en respuesta a la pandemia lograron producir vacunas confiables, que se pueden producir en grandes cantidades, grandes volúmenes, y lo hicieron en tiempo récord. Tecnologías muy, muy complejas, que además también requerían diseñar nuevos canales de distribución. Y bueno, los científicos lo hicieron, nos sorprendieron a todos, se sorprendieron a sí mismos con la velocidad, por la velocidad con la que lograron innovar. Así que la innovación está en todas partes.
Donde no la vemos o la vemos de manera limitada y precaria es nuestra manera de gobernarnos. En este caso, de nuevo, la pandemia revela un gran ejemplo, una gran situación muy, muy clara. Los héroes fueron los científicos y los políticos se quedaron rezagados. Los políticos, algunos de ellos negaron que existía un problema o que la vacuna era necesaria, negaron que había un virus y una pandemia letal, escondieron datos, pospusieron decisiones, hicieron política, y mientras los científicos nos daban la solución, los políticos no. Y entonces ese es un gran desfase que hay en el mundo de hoy, el desfase entre la velocidad de la innovación tecnológica y su aceleración, porque no es solo muy veloz, sino que se está acelerando. Entonces, por un lado está una tecnología, una innovación tecnológica que anda muy, muy veloz, y por otro lado hay una gobernabilidad, una política, políticos, maneras de pensar, maneras de actuar que son primitivas, que son negativas, que son que retardan pues el impacto positivo que puedan tener las tecnologías. Gracias, Moisés. Werner, yo creo que estos conceptos que Moisés menciona no son ajenos para AES y, por supuesto, para el sector de la energía, ¿no? Toda esta innovación, toda esta aceleración, toda esta rapidez que mencionaba Moisés, junto con el desbalance tal vez de lo que vienen a ser las políticas públicas y el rol de los gobiernos. Y en ese sentido, Werner, quisiéramos saber qué está haciendo hoy en día AES como empresa para lograr un balance, ¿verdad?, entre esa necesidad actual de acelerar, de inmediatez, pero al mismo tiempo poder definir objetivos de largo plazo. Bueno, primero que todo, déjame hacer el pivot con las palabras que Moisés está comentando, porque yo creo que se tocaron dos puntos muy importantes, y es la velocidad, y no solamente la velocidad, sino la aceleración que se le está dando a todos estos cambios, y eso está presente en muchísimas de las cosas que estamos viviendo y está presente en el sector eléctrico. La visión de la compañía, como nosotros la vemos, es acelerar el futuro de la energía juntos. Y entonces hay dos palabras aquí muy importantes, o sea, acelerar justamente porque todo va a una velocidad y hay que acelerar ese futuro de la energía. Y la otra palabra es juntos. No podemos ir unos adelante y otros atrás, tenemos que movernos en sintonía, tenemos que movernos en compañía, de manera de que no dejar nada atrás, sino que realmente todos estemos avanzando y estemos progresando. Y eso es algo que yo creo que el sector empresarial puede estar llevando adelante. Y te hablo un poco entonces de la experiencia de lo que nos ha pasado a nosotros. Yo recuerdo, hace 4 o 5 años, nosotros pusimos una estrategia de descarbonización y estábamos hablando entonces de que íbamos a hacer una descarbonización, de tener menos generación de carbono, del 30% para el año 2025. ¿Qué pasó? Tuvimos que acelerar absolutamente todo, justamente por lo que está ocurriendo, todas las nuevas tecnologías que estén corriendo, y tuvimos que alcanzar esa meta del 30% en el año 2020. Alcanzamos esa meta en el año 2020. Ahorita nos estamos retomando una nueva meta de estar por debajo del 10% para el año 2025. Y eso es parte del cambio, parte de la aceleración de cómo nosotros lo podemos estar llevando. Para poderte dar unas cifras, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa para una compañía como AES es que ha decomisionado más de 10.500 megavatios desde el año 2016 hasta la fecha. Eso es, en números absolutos, la segunda empresa en Estados Unidos de hacer una decomisión de ese tamaño. Pero en números relativos, es la primera empresa en Estados Unidos. Ese 35%, eso representa el 35% del portafolio que tenía AES durante ese periodo, una transformación. ¿Cómo se logra esto? No solamente con decomisionar las plantas a carbono, la generación de carbón, realmente se logra es a través de realmente hacer una transición responsable, una transición ordenada, pero acelerada, de todo lo que están pidiendo nuestros clientes, de todo lo que están pidiendo en todas las ciudades, que es la parte de la descarbonización, y se hace acelerando una generación renovable. Tanto así que nos hemos convertido en uno de los líderes de generación renovable cuando estamos realmente llevando proyectos de alrededor de 3.000 megavatios por cada uno de los años. Eso es simplemente, no solamente por la generación renovable, sino viene también a través de hacer un líder en tecnologías como almacenamiento de energía, que era una tecnología que no se usaba hace pocos años y que ahorita está en su completamente boom, y no solamente de esa manera, sino que la convierte en un 100%
de renovable cuando la juntamos con energía renovable y baterías, y entonces podemos hablar de la parte de energía realmente renovable, pura, sostenible y llevada en el tiempo. Y eso viene justamente de la necesidad de lo que están haciendo los clientes, de las necesidades y metas que se están colocando como cambio climático, pero también de las contribuciones como empresa como la nuestra que estamos llevando a cabo. Y un caso de esto lo estamos viendo en Chile, donde se han puesto metas agresivas para hacer una descarbonización y que nosotros de esa manera los estamos acompañando también, porque podemos ir a la parte, podemos irlo como lo hablaba en algún principio. Se puede acelerar ese futuro de la energía, pero para acelerarlo también se debe hacer de una manera de que lo hagamos juntos. Werner, y justamente viendo este tema de la aceleración y de la transformación evidente que está habiendo en el sector y también para AES con las metas agresivas que se han fijado, el sector en general, ¿verdad? Estamos viviendo un mundo donde además de la aceleración también son más las cosas que van a ir funcionando con electricidad, ¿verdad? Sabemos que las necesidades de energía se van a triplicar producto de lo que llamamos la electrificación del todo o la electrificación de la economía, ¿verdad? ¿Cómo ves tú en este entorno, cuáles son las tecnologías que van a ser necesarias para que el sector pueda atender eficientemente toda esa aceleración y todas esas necesidades que van a surgir con la electrificación del todo? Mira, yo creo que cuando nosotros hablamos de cómo se va a mover al futuro, tenemos que hablar de la adopción y de quienes tienen el poder, para tomar otra vez el punto de mi amigo Moisés, que tiene que ver, es más de las cosas que están ocurriendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Las personas están adoptando tecnologías digitales. Uno de los aspectos positivos de la pandemia tiene que ver la adopción de que cosas que pensábamos no se podían hacer sino de manera presencial, ahora la podemos hacer a través de distintos canales sobre los cuales podemos satisfacer inclusive necesidades básicas como alimento. Entonces, la parte de la digitalización y de cómo nosotros transamos está presente en este momento y es una adopción de cada uno de nosotros como personas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo también en un mundo más renovable? No es solamente la generación de energía renovable, tiene que ver con la adopción de la electrificación de todas las cosas. Lo que estamos viendo simplemente en el caso de vehículos que se están ahorita, vehículos eléctricos, eso va a tener una gran adopción. Tecnologías de combustibles que van a ser desarrollados de manera renovable, de energía verde. Y eso podemos poner el ejemplo de hidrógeno verde, los cuales van a empezar a sustituir los que son estos elementos que tienen que ver con energía fósil. Entonces van a estar cambiando la matriz energética totalmente y la va a estar cambiando debido a la adopción que va a tener cada una de las personas a ir digitalizándose, donde la electricidad realmente tiene que ver con un factor fundamental de la infraestructura para que esto funcione, pero también por la electrificación en el cambio de los tipos de combustibles que se van a estar generando. Vamos a ver crecimientos de capacidades renovables de 3 a 4 veces de lo que nosotros vemos tradicionalmente que ocurre cuando estos tipping points de adopción realmente se manifiestan y que sus costos de efectividad realmente sean accesibles para todo el mercado. Energías renovables con baterías que van a acelerar la descarbonización, que lo puedes hacer todo el tiempo combinado, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, donde vas a tener un exceso de capacidad de producción renovable durante el día, lo cual vas a estar cargando en batería y después simplemente haces la entrega en los que llaman en las horas de la noche o en las horas en las cuales no está presente la energía renovable. Las plataformas digitales van a estar presentes, las plataformas digitales van a sostenerse sobre infraestructura que tiene que ver con la energía y, como dije antes, el ser humano en este cambio y por la necesidad ha superado el nivel de adopción de distintos canales, los cuales ha adoptado para poder evolucionar y poder seguir de una manera productiva y eficiente en este momento. Y por último me gustaría hablar del proyecto hidrógeno, Green Hidrógeno. Green Hidrógeno se habla también como una nueva solución que va a estar con energía renovable para producir hidrógeno y el hidrógeno como tal ser un combustible de sustitución en áreas como transporte. Nosotros anunciamos hace poco nuestro primer proyecto de hidrógeno verde en Chile y bueno, estamos llevando esto para, como dije antes,
ir marcando la pauta de las distintas tecnologías que existen con innovación, con responsabilidad y de forma ordenada para llevar esa transición que es acelerada hacia un futuro energético pues mucho más sostenible. Werner, y yo creo que un punto importante de lo que tú mencionas dentro de esta electrificación del todo, dentro de las nuevas tecnologías, de pensar en un transporte que está basado ya no en la combustión de fósiles, sino justamente en temas de electrificación, de la industria. Las ciudades sin duda van a jugar un rol súper importante. Hemos escuchado un poco este concepto de las ciudades del futuro o las ciudades inteligentes. Y aquí quisiera traer un poco la experiencia de Moisés, porque ¿cómo ves tú, Moisés, que podemos lograr que los gobiernos sean movilizados a invertir en esta electrificación de la economía, a invertir en estas innovaciones que van a ser necesarias para construir las ciudades del futuro, entendiendo que son proyectos tal vez de largo plazo y que no tienen una retribución política inmediata? Sí, los gobiernos deben invertir esencialmente en infraestructura básica y dejar que el sector privado desarrolle las iniciativas necesarias. La principal inversión debería venir del sector privado y debería venir en un contexto de lo que se ha llamado, tú lo mencionaste, Adriana, ciudades inteligentes. Estas son ciudades que combinan lo que se sabe de desarrollo urbano y cómo hacer para que una ciudad funcione con el uso intensivo de tecnologías de información, de las nuevas realidades que nos abre la inteligencia artificial, el Big Data, los sensores, la conectividad, etcétera. Eso permite, hay estudios que indican que se podría mejorar, habría un ahorro, mejorar la efectividad energética de una ciudad en cerca del 30% en solo 20 años si se aplican todas estas ideas. Lo que sucede es que la pandemia y sus secuelas ha cambiado lo que es la manera de pensar sobre las ciudades. Ya hay millones de personas en muchos países del mundo que prefieren vivir en ciudades más pequeñas, que ya no quieren estar en el centro de las megalópolis de siempre. Eso no quiere decir que esas ciudades van a ser ciudades fantasmas en el futuro, pero sí quiere decir que se va a cambiar la naturaleza y la composición de quienes la usan, cómo la usan y cuándo la usan. Y el tema obvio que está en la mente de todos nosotros es el trabajo remoto. Yo dudo mucho que todos vamos a trabajar remotamente y también dudo mucho que todos vamos a volver a las oficinas todo el tiempo, todos los días. Ahí hay un intermedio, hay un híbrido que no sabemos cuál es un porcentaje de personas que o trabajan de manera híbrida o trabajan donde la vida remota es importante en el mundo profesional. Por supuesto que hay también una enorme mayoría de personas que no trabajan en ámbitos donde se presta eso. En el sector servicios, la presencia, por ejemplo, es indispensable, la presencia individual. Pero ahí también están habiendo innovaciones en el área de inteligencia artificial, en el área de la Internet de las cosas, ¿no? Que conecta aparatos, equipos, sensores de todo tipo. Entonces, las ciudades inteligentes, las ciudades más eficientes en términos de su gasto tecnológico, son el futuro. ¿Cómo vamos a llegar allá? Después de la pandemia hablamos. Tenemos que ver qué consecuencias permanentes sobre este tema ha generado la pandemia y qué cosas que eran permanentes terminaron siendo transitorias y qué cosas que creíamos que eran transitorias, como el trabajo remoto, por ejemplo, se volvieron más permanentes. Estamos en el medio de ese proceso. Yo creo que nadie puede adivinar con precisión los números de qué ciudades van a disminuir significativamente su población, qué áreas van a aumentarla y cuál es la composición del empleo que va a ser afectado por este trabajo remoto. Pero es una realidad que está con nosotros y las ciudades inteligentes van a ser, de alguna manera u otra, van a ser una realidad permanente en las vidas de la población del mundo. Excelente, Moisés, Werner. Yo rescato algunas ideas que han mencionado los dos. Sin duda, no cabe duda de que la aceleración es inminente. Esta aceleración que está acercando a un entorno va muy directamente ligada al sector de la electricidad. El sector de la electricidad que va a ser un facilitador
para que la economía se pueda electrificar, para lograr más eficiencia. Sin duda alguna, esa aceleración también está trayendo nuevas tecnologías que van a permitir una mayor adopción no solo de fuentes de libres de emisiones o libres de carbono, sino también nuevas fuentes de generación, como puede ser el hidrógeno verde, como mencionaba Werner, o combustibles sintéticos, ¿no? Y por el otro lado también rescato el reto en el que pueden estar los gobiernos, ¿verdad? Respecto a poder mantener el paso de esta aceleración y poder crear los incentivos y las políticas adecuadas para que los países puedan atravesar de la mejor manera y de la manera más responsable esos retos de la aceleratura de la energía y sin duda alguna lograr que el futuro sea 100% libre de emisiones. Yo, para cerrar, yo quisiera pedirle, tal vez, Moisés, unas reflexiones finales y luego escuchar también de tu parte, Werner, algunas ideas de cierre. Sí, lo único que puedo decir es lo que hemos visto. Las organizaciones y las personas, los grupos tienden a tratar de anticipar qué viene y cuál es el futuro y cuáles son las realidades que nos va a traer el mundo. Allí lo que es muy interesante de observar esos procesos es que se acierta con frecuencia en la dirección en la que se van a mover las cosas. Y no se adivina muy bien el tema de la velocidad. Eso lo mencionó Werner también en sus comentarios. Es decir, sabemos más o menos cómo anticipar tendencias, pero nos equivocamos anticipando la super velocidad que adquieren estas tendencias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que por ahí hay un dicho que dice que el cambio es la constante, que vamos a estar viviendo un cambio constante y lo que tú comentas, la velocidad de ese cambio realmente ha superado las expectativas de cada uno. Sé que yo creo que dentro de uno de los puntos que me gustaría rescatar es va a ir mucho más rápido de todo lo que nosotros pensamos. Entonces hay que estar preparados para eso. Creo que para hacer eso se requieren de organizaciones y empresariales que realmente estén comprometidos a la aceleración. En nuestro caso sería la aceleración de ese futuro energético y de ejecutarlo de una manera que sea exitosa, de una manera que sea responsable y ordenada. Lo otro es que creemos que las empresas no solamente deben de llevar la inversión, sino que debemos ir, como en el caso nuestro, mucho más allá de solamente proporcionar energía. Esto es un tema realmente de mejorar vidas, es un tema de hacer una diferencia que sea duradera también en las comunidades donde operamos y estar dentro de nuestro propósito y estar justamente con el respaldo de nuestros valores. Ahorita la transformación que yo he vivido como experiencia en la compañía viene marcada justamente por dónde se dirigen las personas, dónde se dirigen las compañías. Ellos están en el volante de este vehículo, ellos están demandando, en el caso nuestro, energía renovable, están demandando aplicaciones digitales, están demandando una experiencia que sea sin esfuerzo prácticamente para ellos, que las cosas sean fáciles de poderse lograr y que exista practicidad. Y a veces las regulaciones y eso no están dadas. Entonces, colocar todo esto junto de manera que pueda moverse a la velocidad que se debe mover es importante porque una vez que un grupo de personas o ciudadanías o poblaciones realmente adoptan y deciden realmente hacer una adopción sobre una tecnología particular o sobre unas aplicaciones en particular o sobre objetivos particulares, estas se empiezan a mover a velocidades que realmente superan, como nos ha pasado a todos y lo he visto nuevamente. Estamos aquí hablando con Chile, pero en Chile han acelerado la descarbonización desde que fue anunciada no hace más de 2 años. Gracias, Werner. Gracias, Moisés. Yo creo que para cerrar, todo lo que han comentado se resume de una manera bastante simple en lo que es este nuevo propósito que en este cambio de imagen hemos querido traer desde AES, que es sin duda acelerar el futuro de la energía y juntos, porque si somos mancomunados definitivamente no vamos a poder lograr las metas de esta aceleración que nos está llevando el sector. Muchas gracias, Werner, muchas gracias, Moisés, por haber compartido hoy sus experiencias con nosotros. Gracias a ustedes. No, muchísimas gracias. Gracias, Moisés, un placer. Igual para mí.